Buenas prácticas preventivas en puestos de trabajo vinculados a la elaboración de rocas ornamentales en la Comunidad Valenciana. Prevención de riesgos en operaciones relacionadas con el manejo de equipos de elevación del tipo puente grúa, grúa pórtico, polipastos y otros equipos de manipulación. Los equipos destinados a la manipulación y transporte de bloques, tablas y otros formatos pueden dar lugar, dependiendo de las condiciones de trabajo de cada empresa, a daños en la salud de las personas que deben de ser conocidos y evitados. No pretende mostrar la totalidad de medidas ni controles a realizar, pero sí poner en valor los riesgos que están teniendo mayor incidencia en la seguridad y salud laboral y sobre los que deben priorizarse actuaciones. Para evitar imprevistos en los procesos de manipulación de bloques y tablas por medio de equipos de elevación, será imprescindible realizar una serie de operaciones o controles previos. Para ello debes de tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hacer las comprobaciones oportunas al equipo de elevación y sus medios auxiliares, verificar el buen estado de cadenas o de eslingas de acero o poliéster y medios auxiliares, revisar enganches, roturas, soldaduras y pestillo en el gancho. Comprobar que el peso de la carga a elevar no supere la capacidad del equipo de elevación. En ningún caso almacenaremos bloques a más de 2 alturas. Los almacenamientos de tablas estarán provistos de barras antivuelco que eviten la caída accidental. Prever un ángulo de los ramales de las eslingas o cadenas que optimice el amarre y el equilibrio de la carga. Buen estado de los tablones de madera, caballetes y barras antivuelco en los que depositar o apoyar las cargas. Garantizar un espacio holgado para trabajar sin riesgo de aplastamiento entre la carga y puntos fijos como maquinaria, otros almacenamientos o la estructura de la nave. Evitar almacenamientos en pasillos o zonas de trabajo. Verificar el funcionamiento adecuado de la botonera de los equipos de elevación y comprobar que su rotulación es legible y el equipo responde adecuadamente. Por último, no utilizaremos el equipo de elevación en casos de fuertes vientos, si escuchamos sonidos anormales o si los sistemas de frenado o limitación de recorrido no funcionan adecuadamente. El proceso de manipulación de cargas por medio de grúas es una tarea que requiere la máxima atención por parte de las personas relacionadas con este fin. Es por esto que durante las diferentes tareas que conlleva esta parte del proceso debes considerar, entre otros, los siguientes riesgos y medidas. Evitar trepar sobre los apilamientos. El acceso a las cargas de los camiones se realizará por medio de escalas o plataformas adecuadas. No se recomienda permanecer sobre la caja de los camiones en las operaciones de carga o descarga, salvo que exista espacio suficiente para maniobrar. En ningún caso acceder a la parte alta del equipo de elevación sin la autorización oportuna y el arnés unido a puntos seguros. Ser consciente de los pequeños desniveles que pudieran existir a la entrada en bloques de telares, cortabloques y a lo largo de las naves. Prestar atención a la presencia de maderos, eslingas, caballetes y otros almacenamientos temporales. En ningún caso transitar o permanecer bajo las cargas suspendidas y mantener una distancia de seguridad respecto a la posible caída de una carga manipulada. Los sistemas de manipulación de cargas serán revisados periódicamente y reparados de manera inmediata o puestos fuera de servicio hasta su arreglo. Usar los equipos de manipulación de cargas según especificaciones del fabricante. Verificar el buen estado de bloques, tablas y resto de material previa manipulación. Comprobar que el ángulo de ramales es el óptimo según el fabricante de las eslingas. La construcción de paquetes de tablas por medio de estructura de madera requerirá seguir un procedimiento de corte y montaje de manera rigurosa para evitar imprevistos. El brazo de la carga y descarga de tablas en contenedores debe de realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando la presencia de personas cerca de esta tarea. Se recomienda compactar el bloque antes de su corte con productos que eviten el desprendimiento de parte de este por alguna fisura. Previo a la elevación de bloques o tablas, se deberá observar la presencia de fisuras o roturas que pudieran hacer caer fragmentos. En este caso adoptaremos las medidas adecuadas para evitar el riesgo de caída. Evitar en todo momento manipular las cargas por encima o cerca de las personas. Siempre que sea posible, la carga se llevará a una altura lo más cercana al suelo. Eso evitará que una caída accidental cause daños mayores. Para ello se deben disponer de pasillos y zonas de paso de anchura suficiente. Prestar atención a la existencia de guías por las que circulan los carros portatablas. Realizar limpiezas periódicas de la zona de trabajo. No almacenar objetos en zonas de paso, como pueden ser tablones, caballetes, eslingas o las propias cargas manipuladas. Establecer puntos de almacenamiento de las eslingas y cadenas. Respetar las zonas delimitadas para los almacenamientos. Garantizar pasillos libres de obstáculos y limpios. No gatear por debajo de las cintas transportadoras ni por debajo de las cargas suspendidas. Las cargas, ganchos, eslingas y cadenas se colocarán a una altura adecuada. Evitar interponerse en el movimiento de una carga. No interferir en los movimientos de la maquinaria de planta, como por ejemplo los cargadores o descargadores de tablas.
Garantizar un espacio de trabajo libre de obstáculos. En el caso de precisar el volteo de un bloque, este se hará con los medios adecuados y evitando la presencia de personas próximas. Emplear guantes que eviten dañarse las manos en el manejo de eslingas, maderos o en el empuje de tablas o bloques. Usar los útiles de trabajo con guantes limpios de barros o grasas. Evitar la manipulación manual de cargas. Por ejemplo, el desplazamiento de caballetes se realizará preferentemente con carretillas elevadoras. El manejo manual de cargas que supere los 25 kilos deberá realizarse preferentemente por medios mecánicos y, de no ser posible, ayudarse entre el número de personas adecuadas al peso a manipular. El tensado de las eslingas o cadenas puede generar la proyección o caída de cascotes, evitar colocarse cerca de las cargas a elevar. Antes de la elevación será necesario comprobar que no hay nadie próximo a esta. Los sistemas de carga y descarga automáticos estarán protegidos con vallas o detectores de presencia. Hacer uso de los pasos habilitados y no circular por debajo de las cargas en ningún caso. La apertura de tablas se realizará desde un extremo y siempre con las barras antivuelco colocadas hasta el último momento en el que las pinzas o las eslingas procedan a su manipulación. Mantener una distancia de seguridad suficiente frente a cualquier carga suspendida o apoyada. En ningún caso intentaremos sostener con nuestras propias manos una carga que ha perdido el equilibrio. Es altamente peligroso y las consecuencias pueden ser fatales. Una vez descargado el bloque en una vagoneta, el operador deberá colocarse en lugares seguros alejados de zonas con riesgo de atrapamiento de alguna extremidad. No se aconsejan los caballetes tipo A para almacenar tablas que no estén anclados al suelo y con barras antivuelco. Con el uso de caballetes tipo peine mejoraremos notablemente la seguridad. En cualquier tipo de almacenamiento se deberán colocar barras próximas al conjunto de tablas que eviten la caída de estas. El manejo de tablas con pinzas tipo caimán, con apertura y cierre automática, resultará básico para la mejora de la seguridad, siempre y cuando estén en buenas condiciones y no se maneje más peso o tablas que las indicadas por el fabricante. Se debe mantener la máxima distancia de seguridad respecto a las cargas manipuladas para evitar aplastamientos, garantizando siempre una distancia de seguridad respecto a la carga y mantener libre la zona de la espalda para evitar aplastamientos. La apertura y transporte de tablas recién cortadas por el telar requerirá de medios adecuados como son barras metálicas y extremar la precaución, sobre todo en bloques irregulares o muy fragmentados. Los equipos de elevación y sus medios auxiliares, como eslingas, gancho o pinzas, no se sobrecargarán. Se debe seguir las instrucciones de uso del fabricante en todo caso. La elevación o descenso de las cargas se realizará siempre en sentido vertical y nunca en diagonal. El manejo de elementos voluminosos, como las mesas de los discopuentes o conjuntos de tablas, requerirá de un ángulo de los ramales adecuado y no sobrecargar los equipos de elevación. Adoptar posturas correctas para manejar las cargas como eslingas, tablones de madera u otros. La instalación eléctrica estará sometida a revisiones periódicas que verifiquen el buen estado de esta. En concreto, se revisará la toma de tierra, interruptores diferenciales, magnetotérmicos, cuadros de maniobra y alargaderas de corriente relacionados con las vagonetas portabloques y conexionado de los mandos a distancia que no funcionen por radiofrecuencia. El contacto o manejo de productos químicos para compactar los bloques o cualquier otro agente químico se realizará siempre con los equipos de protección indicados en la ficha de datos de seguridad. Evitar cruzarse por zonas en las que circulen carretillas elevadoras o camiones. Hacerse ver por medio de ropa de alta visibilidad y circular por zonas destinadas a peatones. Mantener siempre la máxima distancia de seguridad posible respecto a los vehículos o máquinas en movimiento. Garantizar una iluminación adecuada en el lugar de trabajo. Hacer uso de protección auditiva en lugares ruidosos que sean señalizados como tales. Consultar con el servicio de prevención la necesidad o no de emplear protección respiratoria adecuada para evitar la exposición a partículas o vapores orgánicos si fuera el caso. Ante desplazamientos y ritmos de trabajo elevados, organizar descansos. En todo momento el operador deberá estar supervisando la carga. Mantener un buen ambiente de trabajo entre compañeros. Favorecer la rotación de puestos o tareas. Garantizar un mantenimiento adecuado de la maquinaria. Tener en consideración la consulta y participación de los trabajadores. Ante cualquier sonido fuera de lo normal, se deberá parar la máquina e investigar su origen para subsanarlo. Si observáramos alguna deficiencia con las medidas indicadas, se deberán realizar las actuaciones oportunas, consultándolo al encargado o al técnico de servicio de prevención para lograr así unas condiciones de trabajo suficientemente seguras. No te la juegues.